¿Me confirman, porfa, si se ve? Sí, sí están viendo el OneNote. Sí, profe. Ya, bien, gracias. Continuando con la clase de ayer, habíamos visto algunas funciones, ¿sí? Que surgían por las operaciones entre funciones. Definimos la suma del producto. Luego, a partir de ella se pudo definir una constante por una función, la resta, la división. Y la clase de ayer terminamos con la función lineal, cuya imagen era a por x, en donde a es un número real, donde se cumplen estas dos proposiciones que las demostramos, ¿no? Y la función afín, cuya imagen es a por x más b, donde a y b son números reales y a es distinto del cero. Y siempre es verdadera esta proposición para este tipo de funciones. Y notemos, ¿no?, que esta función afín es una suma de funciones, donde está sumando b, que es una función constante, con a por x, que vendría siendo la suma, el producto, perdón, de una constante por una función, y por la función identidad específicamente. Entonces, vamos a ver ahora más funciones, ¿sí? Y esas serían con las que vamos a trabajar en este semestre. Luego introduciré otras, pero necesitamos tener un poquito más de conocimiento de trigonometría y de exponentes y logaritmos. La siguiente que les quiero presentar es la cuadrática, ¿sí? La función cuadrática. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Que si A es un número real distinto de 0 y B y C también son números reales, la función, aquí le han dado la letra griega kappa, la función cuadrática que va de los reales a los reales, toma un x real y su imagen será ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Esa es nuestra función cuadrática. Ahora a nosotros no nos gusta verle así, ¿no? Como ax cuadrado más bx más c. Nosotros preferimos, por practicidad y por la utilidad que tiene presentarle completado el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Ax menos b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Sí, así le sabemos trabajar, ¿no? Entonces era completar el trinomio cuadrado perfecto. Bien, entonces esta sería la función cuadrática, que noten que es un polinomio de grado 2, ¿no? Aunque ya le habíamos trabajado, pero no lo habíamos definido como tal, ¿no? Y otra vez, fíjense que es una operación. Vamos con la función raíz cuadrada, que ya la introdujimos en la clase de función inversa, pero ahora definámosle como tal. Miren, dado que utilizamos este signo para representar el único número y mayor o igual que 0, tal que el cuadrado de y es igual a x, ¿sí? Y esto para x y y es mayores o iguales que 0, a la función raíz cuadrada, que toma los pares ordenados x y, donde los x son mayores o iguales que 0 y el cuadrado de y es igual a x, lo vamos a llamar función raíz cuadrada, ¿sí? Ya hicimos la introducción, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la función inversa. Entonces la raíz cuadrada será la función que va de 0 más infinito y llegará a 0 más infinito
tomo un x y su imagen es la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Y recuerdo que establecimos la siguiente equivalencia lógica, ¿no? Entonces pusimos que se cumple que si y era igual a x al cuadrado, esto era equivalente lógicamente que x era igual a la raíz cuadrada de y. Si x pertenece al intervalo de 0 más infinito, o más bien para todo, mejor, no vale aquí, para todo x que pertenezca al intervalo de 0 más infinito, o sea que sea mayor o igual que 0, y también para todo y que pertenezca al intervalo de 0 más infinito. ¿Sí? Entonces, para cualquier x y y mayor o igual que 0, y es igual al cuadrado de x, si solo si x es igual a la raíz cuadrada de y. ¿Sí? Y de ahí que puedo decir, bueno, si u es igual al cuadrado de b, entonces b es igual a la raíz cuadrada de u. ¿Sí? Entonces no se hagan el lío por las letras, ¿no? Porque aquí usa y al cuadrado igual a x y yo uso y igual a x al cuadrado. O sea, debemos saber cuál es cuál en el dominio y en el recorrido. No debería afectarnos el uso de las letras. Podría decirles m es igual al cuadrado de n. Eso es equivalente lógicamente a que n sea igual a la raíz cuadrada de m. ¿Sí? Eso es. Entonces esta es nuestra función raíz cuadrada. Siempre es positiva. Y no existen raíces cuadradas de negativos. Vamos avanzando. Otra función que no la hemos visto como tal, pero sí hemos estudiado o sea, lo que compete, es la función valor absoluto. Entonces, mira, la función valor absoluto es una función que va de los reales y su conjunto de llegadas de 0 a más infinito, toma un x real y su imagen es el valor absoluto de x. ¿Pero qué es el valor absoluto? Es una función por partes. ¿Sí? Entonces ahorita la estamos viendo como función. Si x es mayor o igual que 0, la imagen será x. Y si x es menor que 0, la imagen será el inverso aditivo de x. ¿Sí? Entonces, tú tomas cualquier número real, me invento, el 2. Entonces como 2 es mayor o igual que 0, su imagen es 2. Otro número real, el 0. Como el 0 es mayor o igual que 0, su imagen es 0. El menos 5. El menos 5, como es menor que 0, su imagen es el inverso aditivo de menos 5, que sería 5. Entonces, como ves, siempre te va a dar como imagen un número mayor o igual que 0. ¿Sí? Normalmente se le suele presentar así, ¿no? Bueno, aquí utilizo esta letra griega psi. Yo voy a usar otra, pongámosle la letra G. Son solo referenciales estas letras, ¿ya? Les había dicho en alguna clase, puedo usar la letra F, G, H, son las más habituales. Luego puedo usar las letras griegas minúsculas, alfa, gamma, kappa, etc. Entonces miren, la función sería en este estilo. Tomo un x y una función por partes. X, si x es mayor o igual que 0 y su inverso aditivo, si x es menor a 0. Entonces noten que si x es mayor o igual que 0, es la función identidad en el intervalo de 0 cerrado a más infinito. ¿Sí? O sea, eso vendría siendo la función identidad de 0 cerrado a más infinito. Inge, Dime.
ejemplo, para encontrar el rango de esa función tendría que analizar los dos casos al menos que me limiten, ¿no? Claro, exactamente. Ajá. Aquí ya te he dado el recorrido. El recorrido es de cero a más infinito. Ajá. Ya. Sí, aquí ya te di el recorrido. Em, pero si fuera otra función, valor absoluto, pues Ese conjunto de llegada y el recorrido hay que calcularlo. no, no te escuché. Ese, el desde cero a más infinito no es el conjunto de llegada, ¿no es cierto? Sí, este es el conjunto de llegada. Y el recorrido hay que calcular así ya por partes. Hay que calcularlo. Ajá. Y tengo que calcular en dos partes. Entonces, ya, Claro. gracias. Ajá. Sí. Creo que tienes problemitas en tu casa. No hay problema. Sí, tienes que calcularlo. Y eso te digo, precisamente este conjunto de llegada que yo escribí aquí es el recorrido de la función. O sea, lo puedo ver, ¿no? Cuando x es mayor o igual que cero, nota que su imagen es x. Entonces ya inmediatamente y es mayor o igual que cero. Cuando x es menor que cero, su inverso aditivo será mayor que cero. Y esta ya es su imagen, que vendría siendo y. Y es mayor a cero. Entonces tendrías que y es mayor o igual que cero o y es mayor que cero. Y esto sería equivalente a que y es mayor o igual que cero. Por lo tanto, y pertenece al intervalo de cero a más infinito. ¿Sí? Entonces ese conjunto de llegada que te he puesto es el recorrido de la función. En este ejemplo. Gracias. ¿Ya? Pero imagínate que fuera otra función, ¿no? O sea, una función h que va de los reales a los reales, que toma un x y su imagen es el valor absoluto de 2x menos 5, por ejemplo. ¿Ya? O que no fuera esto, sino ya empiezo a mezclar algunas cositas, por ejemplo, ahí. ¿Sí le ves? Entonces allá va a cambiar, ¿sí? Ya cambiará esto, porque tendría que analizar, bueno, cómo se comporta el valor absoluto, ¿sí? El valor Sí, absoluto de 2x menos 5 sería, ¿no? 2x menos 5 si x es mayor o igual que 5 medios, o 5 menos 2x si x es menor a 5 medios, ¿sí? Luego, la función nos queda, mira, nos quedaría así. La función h que va de los reales a los reales. Tomo un x y ahora venga. Sería menos 2x menos 5 más 3 si x es mayor o igual que 5 medios, o menos 5 menos 2x más 3 si x es menor que 5 medios. ¿Sí? Pero previamente debo analizar el valor absoluto. Y luego ya si me pide calcular el recorrido, calcularé. Y como tú dices, cálculo por partes y uno, ¿verdad? exacto. Ajá. Eso es Ya todo. dije, gracias. Ya. Entonces, miren, si ya conozco la función valor absoluto, pues ya puedo empezar a jugar con ella, ¿no? Aquí, si ven, le multipliqué por menos 1, o sea, una constante por una función. Le sumé 3. Ah, bueno, entonces esta es la suma de una constante por el producto de una constante por una función. ¿Ya? Si yo hago las operaciones que están descritas aquí, ¿sí? Noten que me quedaría menos 2x más 5 más 3, o sea, menos 2x más 8. Y menos 2x más 8 cae en el campo de una forma ax más b, ¿no? ¿Sí? El pero es de que ya no es de los reales a los reales, sino solamente sería de los reales mayores o iguales que 5 medios a los reales, ¿sí? Pero es una función por partes, ¿ya? Eso es. No sé si hay alguna otra duda.
Ya vamos a ver los gráficos, ¿sí? La siguiente semana vamos a ver los gráficos. Esta no, porque antes de ver los gráficos tengo que hablar dos cosas, que es la monotonía y la paridad. Entonces la monotonía, pienso hablarles, si no es hoy, mañana, y de seguido iré a la paridad. Entonces ya con esos dos, con el conocimiento de esos dos conceptos, ya vamos a los gráficos y les enseño a dibujar, a usar el GeoGebra también. Bueno, vamos con la siguiente función. La siguiente es esta. La función enésima potencia, ¿sí? Miren, si n es un natural, exceptuando el 0, se denomina función enésima potencia a la función que va de los reales a los reales, toma un x real, y su imagen es x a la n. ¿Sí? Entonces, esto se basa en lo que se conoce como, y lo vimos, ¿no? En números naturales, definición de potencia con exponente natural. ¿Sí? Definición de potencia con exponente natural. Entonces yo tendría x a la 1, x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, etc. ¿Sí? Y la idea detrás de ello estaba, ¿se acuerdan? Que era la multiplicación de la x, en este caso, n veces. ¿Sí? O sea, cuántas veces me diga el exponente. Porque era un exponente natural. ¿Sí? Entonces yo puedo tener este tipo, ¿no? de expresiones, ¿sí? Luego empezar a generalizarlo y ya que no sea un x a la n, sino tal vez que sea un x menos 1 al cuadrado. Pero eso por propiedades de números reales es una cuadrática, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos empezar ya a jugar un poquito más con esto. Entonces estas son las funciones a la enésima potencia. ¿Sí? Entonces mira, si n es 1 es la identidad. Si n es 2, pues ya es una cuadrática. Si es 3, es una cúbica. ¿Sí? Pero entonces se nos hace necesario poder definir para las funciones polinómicas, ¿no? O sea, las que tienen la forma a a la 0 por x a la 0, más a la 1 por x a la 1, más a la 2 por x a la 2, etc. ¿Sí? O sea, definir los polinomios como funciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer aquí un paréntesis, ¿sí? A lo que vendrían haciendo las funciones para introducir un concepto que nos va a ayudar a entender lo que es las funciones polinómicas, ¿sí? Y este concepto es el de sumatoria. Y se utiliza esta letra griega. Entonces, con absoluta confianza, ¿quiénes han usado o han escuchado hablar de la sumatoria? Pueden levantar su manito. Ya, por ahí 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Quiénes han visto, han usado, han escuchado hablar de la sumatoria? Ahí ténganle levantadita, ya, solamente para contar. 7, 8. Ya. Bueno, 9. Pueden nomás bajar la manito. Gracias. La sumatoria no es un concepto complicado, porque en sí lo que es una suma generalizada. ¿Sí? O sea, es una manera de yo poder representar sumas, entre comillas, extremadamente extensas, de una manera compacta. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que yo quiero sumar términos de esta forma. A sub n. ¿Sí? Entonces yo quiero empezar a sumarlos a sub n. Entonces lo que haría es
¿no es cierto? Empiezo con el primero, a sub 0, luego sumo el que sigue, a sub 1, luego con a sub 2, luego sumo a sub 3, y así, ¿no? Sucesivamente. Luego sumo el a sub k, una posición k cualquiera, luego sumaría el que le sigue, k más 1, y así sigo, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a la sub n, y podría llegar hasta la sub n más 1 si quiero. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a esto nosotros no nos vamos a ponerles a escribir uno por uno, ¿no? ¿Sí? Sino debemos representarle de una forma. Entonces, esto lo podemos trabajar como una sumatoria, ¿sí? Desde i igual a 0 hasta n de a sub n. Entonces, ¿cómo entiendo yo este simbolito? ¿Sí? Primero, esta es la letra sigma mayúscula, letra griega sigma mayúscula. La parte inferior, esto que está aquí, se le conoce como el límite inferior. ¿Sí? Es decir, me está diciendo empieza en 0. Y el de acá es el límite superior. Me dice termina en n. ¿Sí? Y este n puede ser cualquier número natural. Ojo, tanto límite superior como inferior son números naturales. ¿Sí? La letra I, ¿sí? Se le conoce como, le dan el nombre de variable muda, ¿ya? Puede ser la I, puede ser la J, puede ser la K, puede ser la L, cualquier letra, ¿sí? La cosa es que ella va a ir variando, ¿estamos? Entonces, ¿cómo es que ella va a ir variando? Va a ir variando de acuerdo, ¿sí? A de dónde a dónde va, ¿sí? Aquí, perdón, no es A sub n, aquí es A sub i, que me equivoqué, aquí es A sub i. Entonces, ¿cómo va a ir variando? Miren, primerito va a tomar el valor de 0. Entonces, esto que se le conoce como el término, este es el término, voy a escribirles aquí ya. Límite superior, límite inferior, y esta es mi variable muda. ¿Sí? Este término va a ir variando. Entonces, cuando es 0, sería sub 0. Luego va a sumar el siguiente, cuando y es 1. ¿Sí? Entonces tengo a sub 1. Luego cuando es 2, entonces le sumo a sub 2. Luego cuando es 3, le sumo a sub 3. Y así sucesivamente. Cuando es k, le sumo a sub k. Cuando es k más 1, le subo k más 1, k más 2, k más 3. Cuando es a sub n, le sumo a sub n. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, este ya no iría. Puedo irles sumando y sumando y sumando. Eso en palabras cortas. Imagínense lo siguiente. Voy a ponerles un ejemplo más práctico. Imagínense que yo les digo, a ver, quiero sumar 1, más 3, más 5, más 7, más 9, más, aquí le voy a poner puntos suspensivos, más 51, más 53. Quiero sumarle hasta ahí. ¿Sí? Entonces yo tengo que escribir algunos números para darme cuenta de lo que se está pidiendo hacer, ¿no? O de plano escribirlo, ¿no? Quiero que sumes los números impares del 1 al 53. Entonces, 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 51 más 53. ¿Sí? Entonces, los números impares. ¿Cómo yo puedo representar esta suma? ¿Sí? Esta suma sería, ¿qué? Miren, el sumatorio, ¿no? El sumatorio desde, voy a usar otra letra, no voy a usar la letra I. Vamos a ponerle desde k igual a 0. ¿Sí? Todavía no le voy a poner el límite superior. Y miren, nosotros definimos los impares, si se acuerdan. Vámonos acá, me parece. A ver, no, números reales, números naturales. Déjenme ver. ¿Dónde definimos los
pares, impares. Aquí, miren los impares. Como 2L más 1, donde L es un número natural. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa forma de notar. Entonces vamos a ponerle aquí. 2L. En nuestro caso sería 2K más 1. 2K más 1. ¿Sí? Entonces miren, cuando K es 0, tendría 2 por 0 más 1, entonces ya tengo este término. Luego pasa el siguiente, cuando K es 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Chévere. Luego pasa el siguiente. 2 por 2, 4, más 1, 5. Bien. Y así seguirá, ¿no? Tendría que llegar hasta el 53. ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿qué numerito debería ir aquí? ¿Cuál debería ser el límite superior? Las veces que toca sumar hasta que sea 53. Por eso, ¿cuál sería? 26, ingeniero. Ya, muy bien. Aquí debería ser 26. Chévere. O sea, yo debería los naturales, porque K es natural, acuérdate. Desde el 0 al 26. ¿Por qué? Cuando llego a 26, 26 por 2, 52. Y 52 más 1, 53. Y hasta ahí queda la sumatoria. ¿Sí? O sea, esto va a representar la suma de todo esto. ¿Sí? Les pongo otro ejemplo. Miren, digamos que estamos sumando esto. 1/2 más un sexto más un 12avo más un 20avo y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que yo llegue a esto, ¿no? K por K más 1. ¿Ya? Ah, perdón. N estoy usando aquí. N por N más 1. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿no? Que cada uno de estos términos es N por N más 1. Entonces, ¿cómo represento a 2 por N más 1? Ah, bueno, entonces esto es 1 por 1 más 1, ¿no? Este debería ser 2 por 2 más 1. Este debería ser 3 por 3 más 1. 4 por 4 más 1. O sea, eso es lo que me está diciendo este numerito. Entonces, la sumatoria. Usamos la letra J. ¿Sí? La letra J iría desde ¿dónde? Ya no empezaría en 0. ¿Sí? Porque si no tendría división para 0, si le ves. Empezaría en ¿dónde? En 1. ¿Sí? Y llegaría hasta el último, que sería n. Y la forma en representar esta suma sería 1 sobre j por j más 1. ¿Sí? Porque vamos viendo, ¿no? Si j es 1, que es donde empieza, entonces tendría 1 sobre 1 por 2, que es el 1/2. Si j es 2, entonces tendría 1 sobre 2 por 3, que es el 1/6. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al último, que sería n, 1 sobre n por n más 1. ¿Sí? Entonces, esto representa la suma de todos y cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Preguntitas. Ingeniero, podemos usar cualquier letra, ¿no es cierto? Normalmente se usa la I, la J y la K. Pero sí, puedes usar cualquier letra. Okay. Sí.
ver. Veamos, quiero ver un ejercicio con ustedes. Miren, por ejemplo, si yo les dijese, calculemos el sumatorio desde k igual a 1 hasta 3 de k al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué sería igual? Está fácil, ¿no? Porque solamente va del 1 al 3. Entonces, esto sería igual a lo siguiente, miren. Sería 1 al cuadrado menos 1 más 2 al cuadrado menos 1 más 3 al cuadrado menos 1. Y llega hasta ahí porque el límite superior es 3. Entonces hago la operación. Esto es 0, 4 menos 1 es 3 y 9 menos 1 es 8. Entonces la suma es 11. ¿Sí? Por ejemplo. Otro, digamos que me dicen la sumatoria desde k igual a 0 hasta 5, ¿sí? De 1 más 2k más k al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Para la primera, pues sería 1 nada más, ¿no? Para 1 sería 1 más 2 más 1. Luego para 2 sería 1 más 4 más 4. Luego para 3 sería 1 más 6 más 9. Luego para 4 sería 1 más 8 más 16. Y luego para 5, que es el último, sería 1 más 10 más 25. ¿Sí? Entonces representaría esta suma de 0 hasta 5. ¿Sí? Y pues de aquí ya sería sumarles, ¿no? Esto cualquiera de los que están en la escuela ahorita empezando, pues podría hacerlo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos sumar los que siguen, ¿no? 2, 4, 6, 10, 16, 25, 33, 43, 49, 59, 69, 79, 84. ¿Sí? Si no me falla las sumas. Y esto sería 91, por ejemplo. ¿Sí? Ojalá no me haya equivocado. Si me equivoqué, me dicen para corregir. Y ya tendríamos la suma. ¿Sí? Entonces, así es como trabajan los sumatorios. Pero, si ustedes ven, yo tengo yo tengo límites superiores ya definidos. ¿Sí? Pero hay una forma de nosotros poder trabajar esto ya con límites superiores mucho más grandes. ¿Sí? Entonces eso vamos a ver en unos segunditos. ¿Alguna pregunta de lo que hace o cómo trabaja el sumatorio? ¿Sí? ¿Sí está entendido? Ya, chévere, Joan, gracias. Sí, seguimos ahí. Lionel, chévere. Ya, muy bien, Andrés, chévere. Grace, ya. A ver, definámoslo de una manera formal. Nota que la sumatoria trabaja con números naturales, ¿sí? Entonces voy a usar el teorema de recursión.
¿sí? ¿Se acuerdan que la inducción matemática me servía para demostrar proposiciones o para definir conceptos dentro del campo de los naturales? Entonces voy a usar el teorema de recursión para plantear la siguiente definición. Entonces, esperen un ratito porque está en dos partes. Ahí. Entonces miren lo que dice la sumatoria. Si yo tengo un número natural n sub 0 y el conjunto I sub n son de todos esos números a sub j reales, en donde j es un natural y j está entre n sub 0 y n. Para todo natural n definimos. A ver, no nos asustemos de esto, ¿ya? Número natural n sub 0, lo que se está refiriendo, en base a lo que estoy viendo en el conjunto de la derecha, es de que es el primer número natural. ¿Sí? A eso se refiere. El primer número natural de mi sumatoria. ¿Sí? O sea, no necesariamente va a ser el 0, es el de mi sumatoria. Si ves acá, algunas empezamos con 0, otras empezamos con 1. Podría empezar del 2, del 5, etc. Entonces, J es un número natural que va variando desde n sub 0 hasta n, ¿sí? O sea, desde un límite inferior hasta un límite superior. Eso es lo que me está diciendo. Y aquí usa la letra J. Como ya mencionamos, yo puedo usar la letra I, yo puedo usar la letra K, cualquier letra, ¿sí? Eso sí, deberé ver pues, cuál es la letra que estoy usando, ¿no? O sea, no puedo hacer en el mismo ejercicio empezar a usar la I y luego cambiarle por la J, o sea, no. Si ya escogiste esa, pues te quedas con esa y trabajas con esa. Para que luego no te marees y empieces a hacer las cosas mal. Entonces, miren. Luego, para todo natural, definimos lo siguiente. Como es por el teorema de recursión, la base y el paso. Base recursivo, paso recursivo. Definimos cómo sería la sumatoria para el primer número natural. Es decir, la sumatoria desde n sub 0 hasta n sub 0 de a sub j. ¿Sí? Y simplemente esta es una sustitución, ¿no? Esto sería a de n sub 0. ¿Sí? Y luego definimos el paso recursivo. Suponemos que ya está definido para n, es decir, la sumatoria desde n sub 0 hasta n de a sub j, y luego definimos para el siguiente, o sea, para n más 1. ¿Y cómo vamos a definirlo? Como es una suma, ¿sí? La sumatoria desde n sub 0 hasta n más 1 de a sub j es, miren, la sumatoria desde n sub 0 hasta n de a sub j más a de n más a sub n más 1, o sea, más del último. ¿Sí? Y aquí quiero hacerles un ejemplo práctico para que me entiendan mejor esta situación. Vamos a ponerle así. Sí me están viendo todos en la pantalla, ¿no? Ahí. Miren, tengo aquí un grupo de utensilios para rayar, para dibujar. ¿Ya? ¿Cómo sería la forma más fácil para sumar todos estos? Pregunta de escuela. La forma más fácil para sumar todos ellos. Contándolos. ¿Pero cómo? Contando de uno en uno. 1, 2, 3. Exacto, sí. Por eso digo, pregunta de escuela. O sea, ahorita los muchachos que están entrando a la escuela otra vez, ¿no? El profesor está dándose gusto y disgusto. Entonces, ¿cómo sería? Uno por uno, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es una forma, la forma más simple. Pero no significa que es la única, ¿sí? Porque yo también puedo hacer grupos, ¿no? Entonces puedo contar de 2 en 2. 2, 4, 6, 7. Este es más rápido, ¿sí? Y hay otra forma más. Si yo quisiese contar estos 7 esferos, podría contar los primeros y dejar solito al último, ¿sí?
O sea, imagínate que esto es n más 1, ¿sí? N más 1 elementos. Entonces cuento hasta los n elementos y luego le cuento al último, ¿sí? Algo similar voy a hacer acá. Voy a sumar los n elementos, o sea, de acuerdo a lo que me está diciendo, los n términos, y al último le sumo el último, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si yo quiero hacer una sumatoria del término a sub j, desde el n sub 0 hasta el n más 1, voy a hacer la suma hasta n, y al final le sumo el último, el a sub n más 1. ¿Sí? Eso es lo que menciona el paso recursivo. Entonces, miren, para todo número natural n mayor o igual que el n sub 0, que es el primer número natural de nuestro sumatorio, por el teorema de recursión finita hemos definido este número. ¿Sí? Esto representa un número, muchachos, porque es una suma. Este número es denominado suma de los a sub j cuando j recorre los naturales desde n sub 0 hasta n. ¿Sí? Simplemente sumatorio de este término que está aquí, a sub j. Los números j se denominan índices, ¿sí? Y cada a sub j, que es el término jésimo de la suma, ¿sí? Entonces estos j, como les digo, pueden cambiar. Puede ser j, puede ser i, puede ser k. El número a sub j también suele denominarse término general de la suma, ¿sí? La sub j. Los n sub 0 y los n, límite inferior y límite superior. Ya lo habíamos mencionado. Este símbolo se denomina también sumatorio. Y con frecuencia dice que en vez de escribirlo así, se escribe pues la suma desplegada, ¿ya? Como ya lo hicimos en los ejemplos aquí anteriores, ¿no? Entonces miren, ahí está definido lo que es nuestra sumatoria. Yo voy a tener algunos teoremas que vienen gracias a los teoremas de cuerpo, porque es una suma, ¿sí? Entonces les voy a ubicar aquí estos teoremitas, ¿sí? Y miren lo que dice. Entonces tengan eso en la cabeza, ¿no? O sea, es una suma. Y la sumatoria es una suma nada más. F y G son dos funciones definidas para todo i entero y C es una constante. Entonces, miren, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de C es igual a C a la n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, bueno, quiero que sumes la letra C tantas veces te diga n. Entonces, cuando i es igual a 1 tengo C. Cuando i es igual a 2 tengo C. Cuando i es igual a 3, C. Y así hasta n. Entonces tendrías C más C más C más C más C más C más C. ¿Cuántas veces? Las veces que te diga n. No sé si pueden relacionar a algo que ya conocemos. Cuando yo les pregunté a ustedes si saben sumar y multiplicar, cuando empezamos a definir los números reales, varios de ustedes me dijeron la multiplicación es una suma, ¿ya? Pero entonces primero había que definir lo que era una suma. Entonces, mira que para tener el producto de C por N, ¿sí? Lo hemos definido como una suma. Pero eso, otra vez, insisto, siempre y cuando N es un número natural, ¿sí? Imagínate en la primera, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3. Entonces sería C más C más C. Y eso es lo mismo que 3 por C. ¿Sí le ves? Si tuviera desde i igual a 1 hasta 100 de C, entonces sería C más C más C más C más C 100 veces. O sea, 100 por C. Un producto, ¿sí? Pero otra vez, insisto, siempre y cuando n sea un número natural. Porque si ya n no es un natural, por ejemplo, es un racional o es un entero que no es natural, entonces ya
la multiplicación y la suma ya no se relacionan tanto así, ¿no? Porque ¿qué sería raíz de 2 por c? O sea, no es raíz de 2 veces c, ¿no? Ya cambia la idea. Entonces acuérdate que estamos con naturales. N es un natural. Si yo tengo que f de i es una función en donde i es este que está cambiando, porque mira que aquí está el índice, ¿sí? Y está multiplicado por c. Y a este c podría sacar factor común y sacarle afuera de mi sumatorio y simplemente me queda de esta forma. ¿Ya? Si yo estoy aquí solamente no estamos usando este signo, solo la suma, ¿ya? Si yo estoy sumando dos funciones, ¿sí? O sea, la sumatoria de la suma de dos funciones en donde va cambiando i, ¿sí? Entonces, esta suma, este sumatorio de la suma se transforma en la suma de los sumatorios, ¿ya? Que se le puede demostrar también fácilmente. La número 4, si yo tengo desde a hasta b, ahora, mis límites inferior y superior de una función, yo puedo establecer ahora los límites desde a más c hasta b más c, de i menos c, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué el cambio? Porque fíjate, si es que hacemos, esto también es fácil de demostrar, si hacemos desde a más c hasta b más c y empezamos a sustituir aquí, ¿sí? C es fijo, ¿no? Entonces siempre con esta c se va a ir eliminando, porque es su inverso aditivo. Entonces me quedaría, por ejemplo, desde a más c menos c, entonces solamente me queda f de a. Luego para el siguiente, a más 1 más c, me quedaría a más 1 más c menos c, entonces me queda a más 1. Luego para el siguiente, a más 2 más c, entonces me queda a más 2 más c menos c. Otra vez me queda más 2, o sea, es lo mismo que está acá. ¿Sí? Hasta llegar hasta b más c, ¿no? Llegas a b más c y te quedaría f de b más c menos c, que sería f de b, que es lo mismo que está acá. ¿Sí? Y con esta podemos definir estas dos que están acá, que son las sumas telescópicas. No las vamos a ver en el curso. Las verás el siguiente semestre en cálculo, porque esto necesitas para las integrales. ¿Ya? En sí, las sumatorias necesitas para integrales. No voy a hacer un estudio exhaustivo de las sumatorias. Hay mucho que hablar, solo quiero presentarles algunas cositas que me parecen interesantes y para poder definir una función que necesitamos. ¿Sí? Entonces, por eso no estoy profundizando tanto. ¿Sí? Solamente lo estrictamente necesario. Bien. Ahora, cada una de las sumatorias se las puede representar a partir de con una expresión, ¿sí? Con una expresión. Y quiero que veamos, algunas ya están tabulizadas, ¿no? O sea, ya vienen en tablas. Y como les digo, no va a ser nuestra intención en el curso sacar estas expresiones para poder sumar, ¿sí? Simplemente las vamos a usar nosotros. Existió un matemático que se llamaba Carl Friedrich Gauss. Tal vez algunos han escuchado de él. Gauss cuenta la historia, no sé si sea historia, sea leyenda, mito, no sé. Si fue real, pues está chévere. Gauss les pidió a sus estudiantes que hagan la suma del 1 al 100. ¿Sí? Entonces que hagan esta suma. Entonces ya a final de la hora, ¿no? Dice, a ver, bueno, para que vayan a sus casitas a descansar. Para el día de mañana me traen la suma del 1 al 100. ¿Sí? Vayan con Dios. Entonces,
pues en ese tiempo, ¿qué calculadoras, no? ¿Qué programas de computadora para que te ayuden a hacer? Entonces había de dos. Le ibas haciendo a mano o ibas buscando una forma de cómo expresar esta suma de una manera más compacta, más inteligente. ¿Sí? Entonces tal vez algunos han escuchado hablar de esto. Entonces, día siguiente, ¿no? Regresan todos ojerosos a presentar sus sumas del 1 al 100. Algunos con éxito, otros no tanto. Y Gauss les dice lo siguiente, ¿no? O sea, en vez de haber hecho la suma a mano, uno por uno, o sea, 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15. O sea, puede hacerlo, ¿no? Pero no es eficiente eso. Dijo, ¿qué tal si agarramos el primero y el último y los sumamos? Y la suma me da 101. Agarramos el segundo y el penúltimo y la suma también me da 101. Tomamos el tercero y el antepenúltimo, que sería 98, que no lo escribí, sería 101. ¿Sí? O sea, 1 más 100, 101, 2 más 99, 101, 3 más 98, 101. Fíjense que en un sentido voy ascendiendo y en otro descendiendo. Hasta el final, tener 50 más 51, ¿no? Y esto me da 101. ¿Sí? Es decir, que esta suma, entonces yo solamente tendría que sumar esto, ¿no? Para encontrar cuál sería la suma de todos. Porque les estoy sumando en parejitas. El primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. Entonces dijo, bueno, entonces sería 101, ¿sí? Multiplicado por ¿cuánto? Noten que yo fui sumando, lo que hice fue todo esto de mis números, ¿no? Que estaba queriendo sumar, le dividí para 2, ¿sí? O sea, solamente sumé la mitad, ¿sí? La una mitad con la otra mitad. O sea, es los 100 para 2, ¿sí? La una mitad del 1 al 50 con la otra mitad del 51 al 100. ¿Sí? En el ejemplo de mis lápices, ¿ya? Mis lápices, mis esferos. Si yo quería sumar todos ellos, o bien puedo hacerlo uno por uno, o bien puedo sumar la una mitad con la otra mitad. 3 y 3. ¿Sí? Entonces, todos diciendo que wow, qué listo este Gauss. Entonces esto sería 101 por 50. Y esta multiplicación pues está fácil, ¿no? 5050 sería la suma de los 100 primeros números naturales. ¿Sí? Aquí le exceptuamos al 0, ¿no? Por obvias razones. ¿Sí? ¿Sí me cacharon? ¿Se habían escuchado esa historia? Ya, Lionel, si has escuchado esa historia. ¿Dónde escuchaste esa historia, Lionel? Si te acuerdas. Bueno, yo la había, más que escuchado, la leí en uno de los textos que sabían darnos del ministerio. Ah, ya. Bacán. Bacán. Andrés. ¿Dónde la leíste o la escuchaste? Cuando estaba en el colegio y me dijeron este ejemplo también. Ya, buenísimo. Chévere. Em, Alexis dice, yo lo vi en TikTok. Wow. Hay TikToks educativos también, ¿no? O sea, hay TikToks buenos y no tan buenos. A ver. mm, Entonces Gao dice, bueno, ahora que ya tienen la idea,
les plantea, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál sería la suma de los n primeros enteros positivos? ¿Sí? ¿Cuál sería la suma de los n primeros enteros positivos? O sea, lo que nos está pidiendo es esto, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más, y así sucesivamente hasta más n menos 1 más n. ¿Sí? Si esto lo escribiésemos en la notación de sumatoria, nos está pidiendo la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j. ¿Sí le ven? O sea, cuando j es 1, 1, más, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, cuando es n menos 1, cuando es n. Eso es lo que nos está pidiendo. La forma para encontrar esta sumatoria es similar a lo que acabamos de ver. Entonces Gauss dice, pues no se agüiten, ¿no? Es lo mismo. Es 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más n menos 2 más n menos 1 más n. ¿Sí? Y esto le voy a sumar consigo mismo. ¿Sí? O sea, no le voy a partir en la mitad, porque ¿cuál es la mitad? Voy a sumarle consigo mismo. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es, ahora el primero con el último. ¿Sí? Luego con el penúltimo. Luego con el antepenúltimo. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que al final el antepenúltimo se va a sumar con el tercero, el penúltimo con el segundo y el último con el primero. Es decir, vamos a hacer estas sumas. Así vamos a sumar. En este sentido. Entonces, ¿qué te va a quedar? N más 1, N menos 1 más 2, N más 1. N menos 2 más 3, N más 1. Y así sucesivamente, ¿no? N menos 2 más 3, N más 1, N menos 1 más 2, N más 1, N más 1, desde N más 1. ¿Sí? Entonces la suma siempre es de N más 1, fíjate. Pero es N más 1 sumado N veces. ¿Sí? Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Yo quería la suma de esta. ¿Sí? ¿Cierto? Y para obtener esa suma lo que hice fue sumarle consigo misma. O sea, estoy teniendo el doble de la suma que quería. ¿Sí le ven? O sea, quiero hacer la suma 1 más 2 más 3 más 4 más n menos 2 más n menos 1 más n. Y le sumé consigo misma. ¿Sí? Y como que le di la vuelta y le sumé consigo misma. Pero entonces ahora la suma que obtengo como resultado, o sea, este más 1 sumado n veces, que vendría siendo n más 1 por n, ¿sí? Es el doble de lo que yo quería sumar. Entonces lo que tendría que hacer es dividirle para 2. ¿Sí? Es decir, nuestra sumatoria desde j igual a 1 hasta n de j es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? N más 1, que viene de sumar cada término, n veces, que es el número de términos que tengo, y divido para 2, porque para obtener esto que está aquí, lo que hicimos fue sumarle a nuestros términos el doble de veces. Entonces, por eso divido para 2. ¿Sí? Entonces, así tendría yo la suma de los n primeros números enteros positivos, que es lo que me estaba pidiendo. ¿Sí? Entonces, esto yo puedo usar para lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué tal si n es 100?
Si quiero yo calcular la suma de los n primeros, de los 100 primeros enteros positivos, la que hicimos de arriba, que nos salió 5050. Entonces sería de 1 a 100 de j, o sea, 100 por 100 más 1, que es 101, sobre 2. Y esto sería 50 por 101, que es 5050. Mira, qué fácil. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros ya tenemos, ¿no? La sumatoria de j, la sumatoria de j al cuadrado, la sumatoria de j al cubo, la sumatoria de los pares, la sumatoria de los impares, la sumatoria de a a la j. Todas esas ya las tenemos tabulizadas y las podríamos usar. Su deducción, algunas son fáciles, otras son un poquito más desarrolladas. No lo vamos a hacer porque ese no es el objetivo del curso. Más que nada lo que vamos es a utilizarlas. ¿Sí? ¿Alguna preguntita de esto? Preguntitas. Bien, entonces voy a ponerles estas que son de las más usadas. ¿Sí? Dice, si n es un número entero positivo, entonces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i es n por n más 1 sobre 2, o sea, lo que acabamos de demostrar. Nota que aquí he puesto con i y aquí he puesto con j, o sea, no pasa nada, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Entonces la estructura sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Desde i igual a 1 hasta n de i al cubo. Entonces n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Y a la cuarta, pues, ¿qué es todo esto? ¿Sí? Entonces son sumatorias que ya están preestablecidas. ¿Ya? Por acá yo había puesto un ejemplo, déjenme verle, solo le copio. K al cuadrado menos 1. Pusimos este ejemplo. Desde K igual a 1, sí. Déjenme ver. Desde K igual a 1 hasta 3. Desde K igual a 1 hasta 3. ¿Sí? Y este fue facilito hacerle, ¿no? Porque solamente es hasta 3. Pero ahora ya si te pongo ahí hasta n. O sea, la idea sería esta, ¿no? O sea, sería 1 al cuadrado menos 1 más 2 al cuadrado menos 1 más, y así sucesivamente hasta tener n menos 1 al cuadrado menos 1 más n al cuadrado menos 1. Esa sería la suma desplegada. Pero gracias a las propiedades que vimos, ¿sí? A esto yo lo puedo ver como esto. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta n es de 1. ¿Sí? ¿Y esto qué va a ser igual? La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado es que, mira, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Menos desde 1 hasta n de 1. Entonces sería 1 por n, que es n, ¿no? ¿Sí? Y esto sería igual si saco factor común. Me quedaría n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos 1. ¿Sí? Y esta sería la sumatoria. ¿Sí? Ahí estamos. Veremos si nos salió. Le hicimos hasta 3, ¿no?
hasta 3 y nos quedó 11. A ver si no nos jalamos en algo. Si n es igual a 3, la sumatoria desde k igual a 1 hasta 3 de k al cuadrado menos 1 dicen que es 11. Lo vamos viendo. 3 por 3 más 1 por 2 por 3 más 1 sobre 6 menos 1. Veamos si nos da. Sería 3 por 3 y 1, 4, 2 por 3, 6 y 1, 7, sobre 6 menos 1. Entonces esto sería igual, 4 por, a ver, sería 3 que multiplica 2, 3, 7 tercios menos 1, ¿sí? Y aquí me quedaría 3, un momento, 7, a ver, 3 por 7, 7, si no, y aquí me quedaría menos 3, y esto me quedó 4, a ver, ahora me equivoqué, déjenme ver, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, 6 menos 1, ya, y aquí me da 3 más 1, 2 por 3 más 1 sobre 6 menos 1, 4, 7 sobre 6 menos 1. Ah, aquí me equivoqué, perdón. Aquí es 14. 2 por 7, 14. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría 14 menos 3. 14 menos 3 es 11. Ahí está. ¿Sí? Entonces lo mismo. Entonces la misma suma que nosotros hicimos 1 al cuadrado menos 1, más 2 al cuadrado menos 1, más 3 al cuadrado menos 1, que nos salió 11, lo pude trabajar con esto que está aquí. ¿Sí? Entonces sería una locura si yo te digo, para n igual a 200, empezar a hacer uno por uno. Pues no, deberías buscar una forma en cómo representarlas. ¿Sí? Como vimos en las propiedades, pues yo puedo separar, ¿no? En una suma, la sumatoria del uno con la sumatoria del otro. De una constante, pues sí sé, es n por la constante, n por 1 n. De k al cuadrado también ya la tengo. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Preguntas, preguntas. ¿No? ¿Seguimos ahí? Chévere, gracias. Gracias a esos likes. A ver. Vamos con lo que sigue. A ver, esa es la sumatoria. ¿Ya? La sumatoria es la que nos va a servir para definir lo que quiero que veamos a continuación. Pero voy a aprovechar la inercia que estamos teniendo ahorita para hablarles de dos conceptos también importantes que puede ser posible que en los siguientes semestres lo utilice. Y no me demoro mucho. Un concepto es este, que es el productorio. ¿Sí? Si la sumatoria era una suma generalizada, el productorio ahora es un producto generalizado. Lo definimos igual, ¿no? Por la inducción. Digo, mira, si n es igual a 1, el productorio desde k igual a 1 hasta 1 de a sub k es a sub 1. ¿Sí? Utilizo la letra pi mayúscula. Y si supuesto, si está definido, si supongo que ya está definido para un n mayor a 1, lo definimos para el n más 1. Entonces mira, el productorio desde 1 hasta n más 1 de a sub k es el productorio desde k igual a 1 hasta n de a sub k, que ya lo consideré definido, por el que sigue, que sería
A por n más 1. ¿Sí? Esa sería la idea general. O sea, si yo quiero multiplicar todos estos números, puedo multiplicarles entre ellos hasta el penúltimo y luego multiplicarle el último. Esa es la idea que está. ¿Sí? La idea que está detrás de esto. De el productorio. Por ejemplo, déjenme ver si tengo aquí un ejemplillo. Me dicen productorio desde j igual a 1 hasta 4 de 2 por j, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo verle a este como la primera, ¿no? 2 por 1 por 2 por 2 por 2 por 3 por 2 por 4. ¿Sí? Mira que aquí puede aplicar una propiedad, ¿no? Todos están multiplicando, pero el 2 está aquí, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2. ¿Sí? Puedo agrupar todos los 2 y luego agrupar 1 por 2 por 3 por 4. O sea, ya es dependiendo cómo tú quieras trabajarle, ¿no? Entonces voy a hacerle esto, ¿no? 2 por 2 por 2 por 2 y esto por 1 por 2 por 3 por 4. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me quedaría? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Podría usar los exponentes. Vamos a ponerle 16 más. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. ¿Sí? Entonces tendríamos este producto. ¿Cuánto les queda esto? 16 por 24. 384. Ah, no. Ah, es que todavía estoy haciendo la Sí, 384. 384. 384. Sí, a lo que tenía le iba a sumar 32. 384. Bacán. Ese sería el productorio, mire, de este que está aquí. ¿Sí? Y esto sería lo mismo que hacer esto. El productorio desde j igual a 1 hasta 4 de 2j es lo mismo que el productorio desde j igual a 1 hasta 3 de 2 por j por el último. ¿Sí? Y el último sería 2 por 4. ¿Sí? Usando la definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto sería 2 por 2 por 2 y asociando, ¿no? Por 1 por 2 por 3. Luego todo esto por 2 por 4 que es 8. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8 por 6. ¿Sí? Y debe dar lo mismo, ¿no? 64 por 6. Entonces es otra forma de hacerlo y esto está basado en la definición. Multiplico hasta el penúltimo y luego multiplico el último. ¿Sí? Entonces, ese es el productorio, muchachos. Y aprovechando que hemos visto productorio, quiero ver el siguiente término, siguiente concepto más bien, que es muy probable que muchos lo han visto en el cole, que es el factorial de un número. ¿Ya? Entonces, el factorial de un número entero positivo n, expresado con la n y junto a ella el signo de admiración, el de cierre, es el producto de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. ¿Sí? De manera simple. Entonces, n factorial es el producto de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. ¿Sí? Puedo definirlo
Y como n es un entero positivo por recursión, entonces podemos decir que 0 factorial es 1. ¿Sí? Así lo vamos a definir. 0 factorial es igual a 1. Y el paso recursivo me dice que si suponemos lo que es n factorial, entonces n más 1 factorial va a ser igual a n más 1 por n factorial. ¿Ya? Entonces así es como lo vamos a definir al factorial. O podríamos definirlo a través del productorio. El productorio desde k igual a 1 hasta n de k es n factorial y 0 factorial es 1. Por ejemplo, si me dicen que es 5 factorial, ¿sí? Estoy trabajando con enteros positivos. 5 factorial, por la definición sería 5, ¿cierto? Más 4 factorial. Es lo que me dicen, ¿no? Si yo quiero sacar n más 1 factorial, entonces n más 1 por n factorial. Si n más 1 es 5, n debería ser 4. ¿Sí? Acuérdense los números enteros positivos, los naturales, cómo se comportan. Ahora, ¿y ahora cómo sé 4 factorial? Bueno, 4 factorial sería 4 por 3 factorial. Y ahora el 3 factorial, bueno, no hay problema. Esto es 3 por 2 factorial. Y el 2 factorial, bueno, esto es 2 por 1 factorial. Y el 1 factorial vendría siendo 1 por 0 factorial. ¿Sí? Y por definición, 0 factorial es 1. Va a ser recursivo. Entonces estoy aplicando el proceso recursivo. Entonces 5 factorial, ¿qué es? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Y 60 por 2, 120. 5 factorial es 120. Chévere, ¿no? Entonces, esta trabaja el producto, ¿sí? Este concepto. ¿Se han visto antes el factorial en el cole? Levanten la manita. Ese 0 factorial siempre va a ser 1, ¿verdad? Sí, por definición. Ujú. Ya, Martín, tú lo has visto, ya, 5, 6. Steven también. Ya. Entonces, o en TikToks. Si han visto en TikToks también vale. Ah, muy bien. Les pongo un ejemplo, miren. ¿Qué tal si me dice encuentre el valor de 8 factorial por 3 factorial dividido para 6 factorial? Bueno, entonces recordemos las propiedades, ¿no? 8 factorial es lo mismo que 8 por 7 por 6 factorial. 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1. Y esto para 6 factorial. Noten que los factoriales, o sea, 6 factorial es un producto, ¿sí? Entonces yo con total confianza puedo simplificar esto con esto, ¿sí? Porque es un número diferente de 0, ¿sí? Siempre será un producto diferente de 0, porque 0 factorial es 1, ojo. ¿Ya? Entonces puedo simplificarlo. Entonces simplemente me quedaría 8 por 7 por 3 por 2. ¿Sí? No le pongo al 1 porque es lo mismo. Entonces tendría que multiplicar esto. ¿Sí? Y pues bueno, lo que salga, ¿no? Entonces eso sería esta expresión. Miren, la misma que hicimos hace un ratito. De j igual a 1 hasta n de 2 por j. Así era, ¿no? Pero ya no hasta 4, hasta n. Y ahora, ¿cómo le hago? A ver, reflexionemos un poquito. Esto sería, ¿no? 2 por 1 por 2 por 2 por 2 por 3 por 2 por 4 por y así sucesivamente hasta 2 por n. ¿Estás de acuerdo? Si yo les asocio, porque eso es una multiplicación,
asociativa. Voy a asociar todos los 2. ¿Sí? Y aquí voy a asociar los que no son 2. 1 por 2 por 3 por 4 por n. ¿Qué notas? O más bien, ¿cómo puedo yo representar este número? ¿Y cómo puedo representar este número? De formas que ya las conocemos. 2 a la n y el otro no sé. Ya, muy bien. Este sería 2 a la n. ¿Y el de la derecha? Mírale de derecha a izquierda. N factorial. N factorial. ¿Sí? Porque sería n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por 4, por 3, por 2, por 1. O sea, esto no es más que 2 a la n por n factorial. Bonito, ¿no? Entonces recuérdenlo. 0 factorial es igual a 1. Si me preguntan n factorial, bueno, n factorial sería n por n menos 1 factorial. O lo que es lo mismo, n menos 1 factorial es n más 1 por n factorial. ¿Sí? Se complementan, pero esto siempre no. Así se lo ha definido. 0 factorial es 1. Porque si no, imagínate, si fuéramos siempre hasta el 0, el producto quedaría 0. Siempre. ¿Sí? Si haríamos 4 por 3 por 2 por 1 por 0. Chao. O sea, ¿para qué? Entonces definimos al 0 factorial como 1. ¿Sí? ¿Alguna preguntilla, chicas, chicos? ¿No? Muy bien. Bueno. Ya para cerrar esta parte de sumatorios, quiero que hagamos un ejercicio. Esto que está aquí, o esto que voy a hacer ahorita, dudo mucho que les tomen en las evaluaciones, ¿sí? Pero ya que estamos viendo esto, pues hagámoslo, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Bien. Demuestre que el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de i al cubo es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Para todo n natural mayor o igual que 1. Entonces voy a usar la inducción matemática general para demostrar esto. Vamos a demostrar este que está aquí. El i al cubo. A demostrar que eso es cierto. Esto se hacía en los presenciales, ¿verdad? O sea, esta parte de sumatorio se tomaba cuando veíamos presenciales. Pero se decidió que pues, mejor simplemente ya demos así y seguir avanzando. Pero pues solamente voy a hacer un ejemplo para que tengan idea. Ya en cálculo van a trabajar más en las sumatorias, cuando vean integrales. Muy bien. A ver, entonces quiero demostrar esto y vamos a hacerlo por inducción matemática general. ¿Sí? ¿Por qué matemática general? Porque mira que es la inducción sobre n, donde n es mayor o igual que 1. Entonces, si esta es mi proposición a de n, el primer natural para el cual debería probar debería ser 1. Entonces, en nuestra base inductiva, debería demostrar que a de 1 es verdadero. ¿Sí? Es decir, vamos a demostrar que la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1, ¿sí? Porque es el primer elemento, de i al cubo debería ser igual a 1
1 al cuadrado, perdón, por 1 más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? ¿Y cómo demostrábamos esto? Veíamos el lado izquierdo y luego veíamos el lado derecho. Si las dos eran igual al mismo número real, entonces eran iguales entre ellas. ¿Sí? Serán iguales entre ellas. Entonces vamos viendo. La sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 de i al cubo. ¿Sí? Como el límite superior e inferior es el mismo, esto no es más que 1 al cubo. Así lo definimos en la base recursiva del sumatorio. ¿Sí? Si se acuerdan, regreso acá. Bien. Base de la recursión. Desde n sub 0 hasta n sub 0 de a sub j es a de n sub 0. ¿Sí? Así es como lo definimos. Entonces, para nosotros, la sumatoria desde 1 hasta 1 de i al cubo sería 1 al cubo. Y 1 al cubo, pues es 1. Y 1 al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado sobre 4 sería 1 más 2 al cuadrado, que sería 4 sobre 4. Y esto también es igual a 1. ¿Sí? Entonces, de aquí, por lo tanto, ¿sí?, por sustitución o por transitiva de la igualdad, nos queda que efectivamente, ¿no?, la sumatoria desde igual a 1 hasta 1 de i al cubo sí es igual a 1 al cuadrado por 1 más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esto es verdadero. ¿Sí? Se acaba de caer la primera ficha de dominó. Así hacíamos esa analogía, ¿no? Bien, ¿alguna preguntita? Vamos avanzando. Ya está la base inductiva. Ahora, en nuestro paso inductivo, que vamos a demostrar que si a de n era verdadero, entonces a de n más 1 también lo debería ser. Para todo natural n mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, aquí decíamos, supongo a de n. ¿Quién vendría siendo a de n? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cubo de n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. A esta la llamábamos hipótesis inductiva, ¿no? Así la llamábamos. Y aquí por demostrar la tesis. Sumatoria desde i igual a 1 hasta n más 1 ahora de i al cubo. ¿De qué? De n más 1 al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Porque ahora estoy a de n más 1, ¿no? Creo que es claro para todos que esto podemos escribirlo así también. ¿Sí? Esta es nuestra tesis inductiva. N más 1 al cuadrado por n más 2 al cuadrado sobre 4. Bien, entonces lo que queremos demostrar es la tesis. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. De aquí, llegar hasta acá. Esa va a ser nuestra misión. Porque es de igualdad, ¿no? Es una proposición de igualdad. Entonces, miren. La sumatoria desde i igual a 1 de n más 1 de i al cubo será igual a lo siguiente. Voy a usar la definición, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije? Si yo quiero sumar todos mis esferos, lo que hago es sumo hasta el penúltimo esfero y luego le sumo el último. Puedo hacer eso. ¿Y por qué hacemos esto? Porque mira que yo debo introducir mi hipótesis inductiva. Es decir, voy a hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cubo y luego le sumo el último término. Nota que los términos tienen la forma de i al cubo. ¿Sí? Entonces el último término debería ser n más 1 al cubo. ¿Sí? Ese sería el último término. Si mis términos tuvieran la forma, por ejemplo, de 2 por i más 5, ¿sí?,
Entonces el último término sería 2n más 5. Si mis términos tuvieran la forma de i al cuadrado dividido para 2, entonces el último término debería ser n más 1, eso al cuadrado dividido para 2. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, por eso aquí es n más 1 elevado al cubo, ¿no? Porque estoy usando nuestra definición para sumatorio. Estamos haciendo esto, miren, voy a subirle aquí esto, ¿sí? Hasta n y luego le sumo el último, a sub n más 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque este numerito que está aquí es esto. Entonces lo voy a introducir. N cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Más n más 1 al cubo. ¿Sí? Aquí introducimos nuestra hipótesis inductiva. Fíjate a dónde quieres llegar. N más 1 al cuadrado por n más 2 al cuadrado sobre 4. Entonces voy a sacar como factor común n más 1 al cuadrado sobre 4. Entonces, ¿qué nos queda? N al cuadrado más 4 por n más 1. Sacando factor común. Este numerito que está en el paréntesis grande debería ser n más 2 al cuadrado. Si no es n más 2 al cuadrado, pues simplemente esa proposición sería falsa. Entonces vamos a cerciorarnos de que sí es. Y aplico mis propiedades que conozco, ¿no? N cuadrado más 4n más 4, chévere. Este es un trinomio cuadrado perfecto. N más 1 al cuadrado sobre 4 por n más 2 al cuadrado. Que era a donde queríamos llegar. ¿Sí? Conclusión. Por lo tanto, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cubo, sí es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Es verdadera para todo natural n mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? Dudas, preguntas. ¿No? ¿Estamos bien? Ya, chévere. Gracias, Luis. A ver. Entonces, ya con esto voy a cerrar aquí, ¿ya? Cerremos este paréntesis cultural y regresemos a las funciones. Entonces, miren, ya tenemos una noción de lo que hace la sumatoria, ¿sí? Es una suma generalizada, me permite presentar estas sumas. También tenemos ya una idea del productorio y del factorial, que si llegásemos a utilizar en este curso, en cursos posteriores, pues ya no hay excusa, lo hemos visto. Todo esto que nos costó más de una hora es simplemente para esta definición, para las funciones polinomiales. Entonces, ¿qué es una función polinomial? Polinomios ya conocemos, y estos ya trabajamos en números reales, ¿se acuerdan? Sacamos los ceros racionales de los polinomios, multiplicamos, les dividimos, los factoramos, ¿sí? Todos esos ya los trabajamos. Pero ahora trabajemos con funciones polinomiales.
¿Y qué es una función polinomial? Si yo tengo un número natural n y el conjunto de los números reales c, donde mis a sub j son números reales y j va desde 0 cerrado hasta n, y donde a sub n es distinto de 0, a esta función se le denomina función polinomial de grado n. Entonces no nos asustemos. ¿Qué es c? Nuestros a sub j ya los trabajamos. A sub j van a ser coeficientes, en donde j va a ir variando de 0 a n. ¿Sí? Y nota que estos están dentro de los sumatorios, ¿eh? Bueno, aquí en realidad, para no confundir tanto, aquí debería ser a sub k. Me voy a cambiar aquí. A sub k. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es la función polinomial? Es una función que va de los reales a los reales, toma un x real, y su imagen es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, de a sub k por x a la k. ¿Sí? Entonces, esta será un polinomio de grado n. Los elementos de C, o sea, de este conjunto, se denominan coeficientes de la función. En particular, para cada número natural, aquí vamos a ponerle k, entre 0 y n, ¿sí? A sub k se denomina el coeficiente de x a la k. Es común referirse a p como un polinomio en lugar de función polinomial. ¿Sí? Entonces, es muy común polinomios y funciones polinomiales, hacer esa distinción, o no hacerla mejor. Y como dice un amigo mío, no tengan frío hasta no ver pingüinos. Esto no tiene nada de complicado, muchachos. Imagínense que n es igual a 2. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí, sea n igual a 2. Entonces yo voy a tener una función polinomial que va de los reales a los reales. Tomo un x y su imagen sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2 de a sub k por x a la k. Entonces, descubramos qué suma está detrás de eso. Miren, cuando es 0 me quedaría a sub 0 por x a la 0. Más, cuando es 1, a sub 1 por x a la 1. Más, cuando es 2, que ya sería el último, sería a sub 2 por x a la 2. ¿Sí? Este x a la 0 sabemos que es 1, ¿no? Entonces me quedaría a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado. ¿Quién es esta función, muchachos? La cuadrática. La cuadrática. Muy bien. Es un polinomio. Polinomio de grado 2. Miren, por ejemplo, sea n igual a 1. ¿Ya? Entonces me quedaría sumatorio desde k igual a 1 hasta, perdón, desde k igual a 0 hasta 1 de a sub k por x a la k. A sub 0 por x a la 0, que esto es 1, más a sub 1 por x a la 1. Entonces me quedaría a sub 0 más a sub 1 por x. Esta es la fin. ¿Sí? Si n es 3, puedo seguir así, ¿no? Sea n igual a 3. Sumatoria desde k igual a 0 hasta 3 de a sub k por x a la k. Sería a sub 0 por x a la 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo. Esto no es más que a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo. Esta es la cúbica. ¿Sí?
Y así podría seguir, ¿no? N igual a 4, n igual a 5. Entonces ya aparecerán los polinomios de grados mayores a 3. ¿Sí? ¿Qué pasaría si n es igual a 0, muchachos? ¿Qué función? Quedaría 0. ¿Qué función sería? Constante. Es la función constante. ¿Sí? Si n es igual a 0, desde k igual a 0 hasta 0, de a sub k por x a la k. A sub 0 por x a la 0 y esto es a sub 0. No 0, ¿no? A sub 0. De ahí que a sub 0 tome el valor de 0 es distinto. A sub 0 podría tomar el valor de 1, de 2, de 3, de cualquier número real. Porque acuérdense que los coeficientes son números reales. ¿Sí? Eso es. Entonces, estas son nuestras funciones polinómicas. Y ya. Estas son las funciones con las que vamos a trabajar hasta mientras. Luego, ya la siguiente semana, les voy a presentar las trigonométricas y la última semana les voy a presentar la exponencial y logarítmica. Ya con eso terminaríamos funciones y el semestre. Preguntitas, muchachos. Preguntas. ¿Todo bien? Ya, verán entonces. Sigan estudiando para la prueba de lunes, porfa. La prueba es funciones hasta función inversa. El día lunes. El miércoles les voy a tomar un control. Igual, hasta función inversa. Y ya está puesta la tarea. Y como recomendación de la tarea está de que repasen todo lo que compete hasta función inversa. ¿Sí? Porque de ahí les voy a tomar el control el día miércoles. Pero la entrega de la tarea está para días posteriores porque ya engloba todo, ¿no? Inclusive lo que estamos viendo ahorita. La tarea va a ser a mano, ¿ya? No va a ser a computador. Hay algunas personas que hacen a computador, pero en las tareas pasadas, todavía me falta revisar algunas, pero en la tarea pasada de reales vi que tenían igualito los que hacían, algunos que hacían en computador. Entonces, va a ser a mano, ¿ya? Entonces quiero que lo hagan a mano. Eso, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna preguntita, si no, ahí quedaríamos. Dime, Andrés. Ingeniero, usted dijo que no quiera computadora, que hagamos a mano, ¿no? Ajá. Pero, o sea, usted dijo que se tenía igual, pero igual supongo que ha de ser, digamos, en eso, insertar fórmula y así, ¿no es cierto? ¿O cómo ¿Cómo? se refiere con igual? O sea, es que yo tengo una tableta para hacer eso, entonces yo hago ahí. Ah, o sea, tú escribes en la... Ajá. Yo Ah, escribo, bueno, así como hace usted, hago yo, prácticamente. claro. Sí, 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 he visto. Bueno, eso es a mano, ¿no? O sea, me Sí, refiero, me refiero a computadora que está tecleado, vaya. no, Sí. no, 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 no. Entonces sí, sí puedo hacer así, ¿no es cierto? Tú sí puedes, claro, sí puedes hacer así. Los Ah, ya. enunciados también se pueden copiar, ¿no? Pero Sí, en el desarrollo me refiero. El sí, sí, sí. desarrollo quiero que lo hagan a mano. Ajá. Ya, ingeniero, gracias. Ya. Chévere, Andrés. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, nos estamos viendo. Un buen día. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Gracias, ingeniero. ingeniero. Hasta luego, Inge, gracias. Chao,